con el teórico de mediastino, ¿sí? Mi nombre es Carolina Cabrera, estoy en la comisión C2, los jueves de la mañana. Bueno, el mediastino es un tema que es bastante cortito, ¿sí? Es un tema sencillo. Desde que yo este power se los voy a dejar, ¿sí? Que esté bien escrito, que entra en cada una de las divisiones para que lo puedan estudiar directamente ahí, ¿sí? La realidad es que hay 1 millón de clasificaciones de mediastino, ¿sí? Hay una que es muy conocida, que es la de Gali. ¿Sí? A mí en particular mucho no me gusta, ¿sí? Yo hago cirugía de tórax y hago cirugía de mediastino. Desde el punto de vista descriptivo, mucho no lo utilizamos, ¿sí? El teórico sobre todo está sacado de los libros Gray, del Pro y algo de la Target, ¿sí? La Target, mediastino, está medio incompleto, ¿sí? Y tengan cuidado, como le dije a los chicos, con corazón, ¿sí? ¿Por qué? Porque corazón a Target da como mucha vuelta y lo que uno tiene que aprender, yo la primera vez que lo leí ahí no entendí nada, ¿sí? Tuve que ir a otros libros, ¿no? Es bastante complejo. En el Pro sale muy bien, en el Gray sale muy bien y obviamente en la textura, ¿sí? Rubier no lo leí, los chicos decían que estaba bueno el Rubier, ¿sí? La textómetría en la facu no hay. No tienen. Solo tienen el compendio, sí, que no tiene imagen. Pero bueno, más o menos es un libro. Otra cosa, tengan cuidado con las clases que hay online, que tienen suerte de tenerlas, no las tengo. Tengan cuidado, algunas están buenas y algunas son confusas, sobre todo las de Coscarelli, que son las que ustedes seguramente más ven. A mí la residencia me salvó mucho las papas también. Pero tengan cuidado porque hay algunas cositas que cambian, ¿sí? Después van a leer, por ejemplo, la Target, después de un video de Coscarelli y se quieren pegar un tiro porque les cambió todas las caras, ¿sí? Entonces, como consejo les aconsejo esos libros, ¿sí? Y el sábado que viene tenemos cardio, que también se los voy a dejar armado como para que ustedes se puedan guiar, ¿sí? Puedan tener una base para estudiar, ¿sí? El teórico que viene es bastante más largo. ¿Hay algo no? Bien. Y cuando quieran tirar un mate para adelante, lo vamos a aceptar. Bueno, vamos a empezar. Bueno, como definición, ¿sí? El mediastino es el conjunto de órganos y elementos anatómicos que ocupa la parte media del tórax, ¿sí? Entre ambas regiones pleuropulmonares, ¿sí? Entre ambas pleuras mediastínicas, tanto derecha como izquierda. Me gusta el mate también. Bien, esta definición sí es de Gali. Bien, como límites en general del mediastino, ¿sí? Vamos a tener, ¿cómo? ¿Ven seguro que estoy yo para acá en el medio? Bien, como límite superior, ¿sí? La abertura superior del tórax, ¿sí? Como límite inferior, el diafragma, ¿sí? Como límite anterior, vamos a tener el esternón. Ahora vamos a ver qué parte del esternón va en cada una de las divisiones. Pero es desde la horquilla esternal, ¿sí? Hasta el apéndice sifoides, lo que es mediastino. ¿Qué más? Posterior, todo lo que es la columna dorsal, ¿sí? Torácica, desde T1 a T12. Y lateralmente ambas pleuras mediastínicas, derecha e izquierda. Bien, con fines descriptivos en realidad, ¿sí? Sobre todo para orientarnos un poco, cuando por ejemplo tenemos una neoformación, si un tumor, uno tiene que decir, bueno, este paciente tiene una neoformación en mediastino anterior. Entonces usted me está llamando por teléfono y yo más o menos, ustedes también en un futuro van a decir, bueno, a ver, qué es lo que tengo que buscar, qué es lo que puede tener, etc. ¿Sí? Bueno, me tomo el mate y sí. Esto no lo copien, yo se los voy a dejar. Presten atención mejor y esto después yo se los dejo para que lo tengan. Bueno, entonces con fines descriptivos lo vamos a dividir en mediastino superior y mediastino inferior. Y el mediastino inferior a la vez lo vamos a subdividir, ¿sí? En un mediastino anterior, medio y posterior, ¿sí? Distinto al Gali, que lo divide en anterior, posterior, y el anterior después lo divide en dos, el superior e inferior, ¿sí? Si ustedes en un examen dicen, bueno, yo voy a hablar de mediastino, dicen, bueno, la clasificación, yo voy a hablar de la clasificación de Gali, está bien, no pasa nada, mientras ustedes digan de qué libro lo estudiaron, cómo es la clasificación que van a escribir, está perfecto,
¿sí? Bien. Bueno, el mediastino superior. A nivel superior dijimos que el mediastino en general iba... ¿Cuál era el límite? Bien, la abertura torácica superior. Bien, entonces como límite superior tenemos la abertura torácica superior, ¿sí? Como límite inferior vamos a tener acá una parte del esternón, ¿sí? Que en realidad el límite inferior, ¿sí? De esta cara anterior va a ser la unión, ¿sí? Entre el manubrio y el cuerpo del esternón, ¿sí? Formando este ángulo que se llama ángulo de Lewis, ¿sí? Que es el ángulo que uno palpa o se palpa en el esternón desde la horquilla, uno que hay el primer resalto, ¿sí? Ese es el espacio de Lewis, el ángulo de Lewis, que a la vez le sirve como topografía porque ustedes saben que lateralmente ese es el segundo espacio intercostal, ¿sí? Bien. Entonces dijimos anterior, posterior, ¿sí? Lo que es digamos la columna dorsal, ¿sí? No, el mediastino no compró, o sea, todo lo que es columna con los cuerpos no está dentro del mediastino, ¿sí? Llega hasta la cara anterior. Y entonces el superior va a ir desde T1 hasta el disco intervertebral que hay entre T4 y T5, ¿sí? Inferior como una línea que va a pasar por el ángulo esternal hasta la articulación entre T4 y T5, ¿sí? Y lateralmente siempre lo mismo, las pleuras mediastinas, ¿sí? Bien. Bueno, como contenido, ¿qué tenemos en el mediastino superior? ¿Qué vemos ahí en la imagen? Tenemos partes de cuello. ¿Se continúa o no el mediastino superior con el cuello? Sí, se continúa. Sí, tiene una continuidad. Lo que vamos a ver en el mediastino superior son sobre todo parte de las inserciones, ¿sí? De los músculos. Externo-ioideo, ¿sí? Y externo-tiroideo por detrás. Y también del largo del cuello, que es este. ¿Sí? Bien, ¿qué vamos a tener también? Vamos a tener los dos troncos brachiocefálicos venosos. ¿Cómo se formaban esos troncos? Y subclavia. Muy bien. Igual eso también es tema de la clase que viene, así que tranqui. Bien, entonces, yugular interna, subclavia, ¿sí? Confluente yugulo-subclavio, tronco brachiocefálico, ¿sí? Izquierdo y derecho, que van a formar esta estructura, que ¿cuál es? La vena cava superior. Bien, entonces en el mediastino superior tenemos los dos troncos y tenemos la región superior de la vena cava superior, ¿sí? Bien, ¿qué más vamos a tener? Vamos a tener el tronco brachiocefálico, arterial, vamos a tener del lado izquierdo la subclavia, la carótida común, vamos a tener partes de timo, o en realidad restos, ¿sí? De timo, vamos a tener la tráquea, vamos a tener el esófago, vamos a tener parte del conducto torácico. ¿Qué más? Vamos a tener parte del callado de la aorta, ¿sí? A nivel nervioso, parte del frénico, del vago, del cordón simpático, ¿sí? De algunas intercostales, tanto arterias como venas. ¿Qué más podemos tener? Ganglios podemos tener siempre, en todos lados. ¿Parte del laringio recurrente? Parte del laringio recurrente, sí. Hay bastantes discrepancias en cuanto a la biografía, pero sí, justo acá, ¿sí? En el callado de la aorta, ¿sí? Pega la vuelta y se hace recurrente, ¿sí? Pero sí, vamos a tener laringio recurrente. Bien. Este que estoy señalando acá, ¿cuál es? El frénico. ¿Se acuerdan de dónde se originaba el frénico? De la famosa de cervical, C4 con aporte de C3 y C5. Muy bien, excelente. Bien. ¿Y cómo baja? ¿Cómo llega al diafragma? Acompaña la escalera anterior, después parte por la subclavia, creo. Pasa por delante del escalero anterior, ¿sí? Viene bajando. Bien, entre la vena subclavia anterior, ¿sí? Y la arteria subclavia posterior, ¿sí? Y sigue bajando del lado derecho. Fíjense qué estructura bordea, ¿sí?
que es la vena cava superior. Baja bordeando la vena cava superior, que ahora vamos a ver un videito de una cirugía, ¿sí? Que se ve bien. ¿Y cuál es la diferencia con el lado izquierdo? ¿Qué pasa al lado izquierdo? ¿Hay vena cava? No. No importa, a mí me encanta así. Bien, ¿qué pasa al lado izquierdo? Una es que baja más anterior, ¿sí? Y otra, ¿qué hay acá? Bordea el pericardio, muy bien. ¿Y acá qué hay? Bien, muy bien, perfecto. Bueno, ¿hay algo más de...? Nos habremos olvidado de algo. Acá este es su resumen para que lo puedan estudiar. Y ahí me marqué callado aórtico de la mitad superior a vena cava porque siempre me olvidaba de eso. Bien. Bueno. Ahora tenemos el mediastino inferior, ¿sí? Que lo vamos a dividir entonces en tres. Un mediastino anterior y un medio posterior, ¿sí? El mediastino anterior, ¿sí? Que sería esto. ¿Cuáles van a ser sus límites? Ay, perdón, acá esto. Estaba arriba. Mediastino anterior. Dijimos que el límite inferior, ¿sí? Del superior, ¿cuál era? El ángulo. Bien, de Lewis, muy bien. Muy bien. Entonces, a partir del ángulo de Lewis hacia abajo, ¿sí? Posterior vamos a tener lo que es pericardio, ¿sí? Superior seguimos teniendo esa línea que va, ¿sí? Entre el ángulo de Lewis hasta el disco intervertebral, entre T4 y T5, ¿sí? Y lateralmente siempre vamos a tener las pleuras mediastínicas, ¿sí? Contenido. Este es uno de los más pequeños, ¿sí? Tiene tejido areolar, tiene tejido adiposo, tiene ligamentos esternoperikárdicos, tiene ganglio linfático como en todos lados, ¿sí? Tiene algunas ramas mediastínicas de la arteria mamaria interna y el timo o restos del timo. Bien, mediastino medio. Esta es la parte que tiene más volumen, ¿sí? Una de las más importantes, bueno, en realidad son todas importantes, pero bueno, una de las más importantes es el mediastino. Y está limitado anteriormente, ¿sí? Por pericardio, posteriormente por pericardio, ¿sí? Lateralmente por ambas pleuras mediastínicas, ¿sí? El límite superior sigue siendo el mismo, ¿sí? Y el límite inferior sigue siendo diafragma. Bien. ¿Qué es lo que vamos a tener? Mediastino medio. ¿Qué tenemos? ¿Qué es lo principal? El corazón. Corazón y pericardio, ¿sí? ¿Qué más? Vamos a tener la parte inferior que nos quedaba, ¿sí? De la vena cava superior. Vamos a tener el callado, ¿sí? De la ácigos desembocando la cara posterior, ¿sí? De la vena cava superior, que en realidad es callado entre comillas, ¿sí? ¿Saben por qué? Sí. Claro, la vena no hace un callado, el que hace el callado es la arteria, ¿sí? La vena tiene que siempre apoyarse sobre alguna estructura. ¿Por qué? Por las paredes, ¿sí? de las venas. Bien. Y fíjense acá que, ¿sí? La vena ácigos, el callado de la vena ácigos delimita una estructura acá. ¿Qué cuál es? El hilio pulmonar, ¿cuál? Derecho, ¿sí? Y hay una clasificación, ¿sí? Que se llama de Barety, por arriba, el callado de Albanese por debajo, ¿sí? Que dice que en la región de Albanese está propiamente el hilio pulmonar derecho, y en la región de Barety lo que vamos a tener son ganglios linfáticos, ¿sí? Que están ahí entre ácigos, entre la tráquea. Bien. La fecha. Bien. Vamos a tener también el frénico bajando, ¿sí? De ambos lados. Vamos a tener, ¿qué más? La aorta ascendente, ¿sí? Vamos a tener
esta estructura, que ¿cuál es? Bien, el tronco pulmonar con sus divisiones, las venas pulmonares, la tráquea, ¿está acá o no está? ¿Entra en el mediastino medio la tráquea? No, porque la tráquea se divide en el límite del mediastino, que entre superior e inferior con la línea. Ajá. ¿Pero entra en el medio o entra en el posterior? En el posterior, ¿sí? Según la clasificación del PRO, del Gray, creo que la tarjeta también. ¿Sí? Después Coscarelli lo divide a partir del esófago, Coscarelli, Gali, que todo, digamos, el práctico es de Coscarelli. Ese video está bueno entre comillas. Yo a veces veo algunos porque sé que ustedes los ven de ahí, para tratar de ver los errores o las cosas que hay que cambiar, ¿sí? Pero la gran mayoría están muy bien. Gali lo divide a partir del esófago, ¿sí? No está mal tampoco digo así, ¿no? Pero bueno, cambia la disposición de los componentes, o sea, cambia qué va a tener cada uno, ¿sí? ¿Qué más? Bueno, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener también vago, ¿sí? Parte también del laringio recurrente. Ganglios vamos a tener. ¿Qué más? Eso. Corazón, pericardio, aorta ascendente, la vena cava. Bien, vamos a menos. Linfáticos, algunos ganglios, la parte profunda del plexo cardíaco. Bien. Y el mediastino posterior, ¿sí? El mediastino posterior tenemos como límite superior, era el mismo, ¿sí? Esta línea que cruza el triángulo y el disco intervertebral entre T4 y T5. Inferior, ¿sí? Tenemos la parte posterior de la cara superior del diafragma, ¿sí? Anterior tenemos pericardio, ¿sí? Y lateral siempre las pleuras mediastíricas. Bien. Bueno, ¿qué vamos a tener? Entonces, en el mediastino posterior vamos a tener la aorta torácica o aorta descendente, ¿sí? Vamos a tener esófago, ¿sí? Esófago. Vamos a tener la división, ¿sí? En el bronquio fuente derecho e izquierdo. Vamos a tener el vago, ¿sí? ¿Qué más vamos a tener? Todas las arterias y las venas intercostales, el tronco simpático, el conducto torácico, ¿sí? El esófago, que ya lo dijimos. Acuérdense del conducto torácico. Y eso básicamente. Ah, no, nos estamos olvidando de algo. Las venas, ácidos, hemiácidos, ácidos accesorios, para el mediastino posterior. ¿Sí? El conducto torácico, que nunca sale mucho en las imágenes. ¿Por dónde pasa el conducto torácico? ¿O qué es? Parte del sistema linfático, ¿sí? Todo el drenaje que está en el sistema de Beckett, que recoge todo el drenaje linfático abdominal, asciende, ¿sí? Hacia lo que es el conducto torácico y pasa por el hiato aórtico. Bien. ¿Y por dónde va? ¿Por adelante o por detrás de la aorta? Por detrás, ¿sí? Por detrás de lo que es la aorta torácica y lo que es la vena ácidos, ¿sí? Y primero va un poco por la derecha el conducto torácico y luego, más o menos ahí en T4, T5, hace una curva, se va a la izquierda y asciende hasta el ángulo yugulo-subclavio, ¿sí? Donde va a drenar. Bien. Contenido, bueno, ya lo dijimos, esófago, porción descendente de la aorta torácica, venas ácidos, hemiácidos, broncos principales, conducto torácico, ganglios linfáticos trapeobronquiales, ¿sí? Que hay siempre en todos lados, y muy importante también la fascia endotorácica. Bien, acá, ¿hay mediastino? Sí. ¿Dónde sería el mediastino acá?
¿Qué sería mediastino? Yo te digo, mostrarme el mediastino, ¿qué es esto primero? Una radiografía de tórax. Bien. Criterio de calidad, a ver. ¿Es completa? Sí. Sí. ¿Por qué? Porque vemos... El ápice. Bien, ambos ápices y ¿qué más? Muy bien, perfecto. ¿Está centrada? Sí, pareciera estar centrada. Bien, ¿y está bien inspirada? Sí. ¿Por qué? ¿Cómo sabemos si está bien inspirada o no? Tienes que contar 6 arcos anteriores. Muy bien. O sea que, no se ven bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Está súper bien inspirada, o sea que es una buena radiografía. Básicamente, bueno, por ahí esto ya lo vieron en imágenes, ¿sí? Analizar la silueta cardíaca. Eso le vamos a preguntar en el examen. Sí, hay muchas radiografías de tórax. Pero bien, o sea, nosotros vamos a tener que escribir este sector. ¿Sí? Y esta radiografía, tengo mediastino, es normal. ¿Por qué no es normal? ¿Ven la imagen con esa luz ahí o les jode? Ven bien. ¿Qué dicen? A ver, ¿quién arriba? Está mal inspirada, muy bien. Fíjense que solo la inspiración yo digo, ¡oh! Tiene un corazón gigante. En realidad está mal inspirada, ¿sí? Porque no tenemos 6 arcos anteriores, ¿sí? No vemos la cámara gástrica tampoco, que nos habla que el paciente está de pie o sentado, ¿sí? Ni que está acostado, ¿sí? O sea que no es la radiografía estándar del tórax, que es de pie, ¿sí? Así que muy bien, con eso simple, ¿sí? Ya podemos determinar que en realidad es una placa mal realizada. Probablemente su mediastino, su corazón esté todo bien. Y hay un índice, que no sé si lo vieron, que es el índice cardiotorácico, ¿sí? Que ayuda a ver si hay algún tipo de alteración o no en relación al mediastino, o en realidad si hay alguna patología, si un corazón está aumentado de tamaño, ¿sí? Que se mide, se traza una línea, ¿sí? En el eje, no me sale el nombre, en el medio, no me sale el nombre, ¿sí? Y vamos a medir de la silueta cardíaca izquierda la parte que más se aleja, ¿sí? Yo fíjense que la mido acá, cuando tengo la punta del ventrículo izquierdo, no lo mido acá, ¿sí? Acá. Y lo mismo del lado derecho, ¿sí? Estos dos los sumo y los divido la distancia que existe entre ambas pleuras, ¿sí? Parietales de ambos lados. En general, cuando nosotros vemos una radiografía de tórax, hoy en día están todas digitalizadas, ¿sí? Hay un sistema que tiene una regla y nos permite ir midiendo las estructuras, ¿sí? Que es mucho más fácil. Si eso da menor a 0,5 está bien, si es mayor, algo pasa. Por alguna razón el ventrículo está aumentado de tamaño, o la aurícula, o cualquier otra cosa. ¿Cuánto tiene que ver? Tiene que dar menos de 0,5. Bien. Vamos a ver unos videitos. ¿Les mostraron una broncoscopía en las comisiones? No, ¿saben qué es? No. Bueno, ellos sí. Ya que estamos viendo mediastino, vamos a ver algunos órganos, ¿sí? Una visión un poco más real, que a veces está bueno para ver el tema de las relaciones, ¿sí? Porque a veces uno lo ve en el atlas, por ahí es más complejo, y después en la vida real es mucho más simple de lo que parece, ¿sí? Bueno, una broncoscopía es un estudio que se hace, ¿sí? Con un paciente que a veces está sedado completamente, que es lo ideal, ¿sí? Y a veces el paciente tiene un poquito de anestesia en la nariz y en la garganta, ¿sí? Y se hace el estudio, ¿sí? Seguro alguno se ha hecho una endoscopía digestiva, ¿sí? Es lo mismo, pero entramos, ¿sí? Por la nariz. A veces si el paciente no tolera se puede entrar por la boca, ¿sí? ¿Y en qué consiste? Consiste en ver todo el árbol tráqueo-bronquial, ¿sí? ¿Para qué? Por ejemplo, si tenemos un paciente con un cáncer del pulmón, ¿sí?
si tenemos algún cuerpo extraño que hay que extraer, ¿sí? Que es muy frecuente que los nenitos se aspiren, monedas, maní, semillita de girasol, etc. Nos sirve esto entre muchas otras utilidades, ¿sí? Pero está bueno para ver la anatomía. Bien. Algunas van a ver que se mueven porque justo coincide que la gran mayoría de las grabadas están hechas con anestesia local. Me puse a ver varias, pasa que son muchas, pero estas son las que mejor se ven. Nosotros entramos por la nariz o por la boca, ¿sí? Hasta ver esta estructura. ¿Qué puede ser? La laringe. ¿Sí? ¿Vieron que hay diferentes que se ven en el labio? ¿Sí? Esto es la laringe, esto es el cartílago epilótico. ¿Sí? Estos son los aritenoides. ¿Sí? Estas son las cuerdas vocales falsas. Y estas son las cuerdas verdaderas, inferiores. Vieron que son más blanco nacaradas. ¿Sí? Y este espacio que se forma entre las cuerdas vocales, ¿cómo se llama? Glotis. Muy bien, chicos. Bien. Si yo entrase acá posterior, entro al esófago. ¿Sí? Y acá, superior, lo que voy a tener es la lengua. ¿Sí? Que ahora lo vamos a ver. Pasa rápido. Ahí estamos poniendo anestesia. Ahí estamos por arriba del cartílago epilótico, ahí volvemos a bajar. ¿Vieron que se ve bien el cartucho? ¿Sí? De la epilotis. Entramos. Tráquea. Más anestesia. Tráquea. Bien. Esto que ven anterior son los cartílagos traqueales, ¿sí? Y esto que se ve acá posterior es la membranosa traqueal. ¿Cuál es el primer escalón que vamos a ver? O sea, la primera división, la vía aérea, o la segmentación bronquial. ¿Cómo se llama? La carina, ¿sí? El primer escalón. Bien. Entonces la carina lo va a dividir en bronquio fuente derecho y bronquio fuente izquierdo. ¿Sí? Ahí nos estamos metiendo. Ahí estamos yendo para el medio y el inferior. Ahí se ven parte de los segmentos basales del bronquio lobar inferior. El medio, que cómo se veía el medio. El bronquio lobar medio, derecho. Medial y lateral, ¿sí? Bueno, eso que no es normal. Bien. Eso es patológico, así que eso no lo veo. Eso era un quiste atípico. Era un quiste atípico. Esta es una de las, creo que era una de las vesículas hijas que estaba comunicada. Estaba saliendo una de las vesículas hijas porque el quiste atípico estaba comunicado a la vía aérea. El paciente había tenido una vómica. ¿Sí? Ya lo vieron en APS. Diapilosis. ¿Sí? Sí, la vieron. Bueno. No, todavía no. ¿Todavía no lo vieron? En el primer año sí venía tirosis. Sí es epidemiología de la provincia. Pero todavía no. ¿Ah, no? Bueno, no importa.
un quiste, ¿sí? Que se forma por un parásito, ¿sí? Que en el hombre actúa como un huésped intermedio, ¿sí? Y no genera la forma madura del parásito, sí la genera el perro. El hombre genera la forma que es una forma intermedia, ¿sí? Que es quiste, en forma de quiste. Es muy frecuente en la zona, hay muchísima latidosis, más de la que creen, ¿sí? Y este paciente consulta por una vómita, estaba en su casa y golpe tuvo una tos, ¿sí? Con un contenido blanquecino importante, que estaba comunicado y estaba drenando y saliendo por la vía aérea, ¿sí? Se opera, hay que hacer una cirugía. No, porque, digamos, a nivel endoscópico, si uno toma una biopsia o lo que fuese, lo seguís abriendo y lo seguís comunicando a la vía aérea y si es un quiste que infecta, ¿sí? Vas a tener múltiples quistes en otras regiones del tórax, si es un quiste activo. Entonces no se toca, tratás la complicación y después lo operás, resecás el quiste. Es una patología benigna, pero a veces hay gente que la tiene hace muchos años, ¿sí? Porque no sabe, ¿sí? En general gente que vive en el campo, por ahí de chiquito ingresó el parásito, el quiste se lo encontramos a los 50 años y a veces tienen los quistes que hay que resecar parte importante, ¿sí? Del pulmón. Y ocupa mucha parte de la segmentación, entonces uno no puede salvar mucho parénquima pulmonar, entonces hay que hacer resecciones, ¿sí? Parenquimatosa. En realidad el resto de los quistes lo que uno busca es resecar solamente el quiste, pero el parénquima pulmonar queda intacto, ¿sí? Cuando pasa mucho tiempo se complica, no pasa esto que se habla en la vía aérea, son más complejos en general, ¿sí? Vamos a ver otra. Bien. Eso que hay en la lengua no es normal, ¿sí? Esto después es una candidiasis. ¿Ven que se ve bien el cartucho del cartílago epilótico? ¿Sí? Esto es lengua, ¿sí? Epilótico, cartílago epilótico. Ligamento glosopilótico medio. Ahí, cuando se veía ahí arriba. ¿Ven cómo se mueven los aritenoides junto con las cuerdas vocales? ¿Sí? Uno lo hace fonar al paciente para ver la movilidad de ambas cuerdas. ¿Sí? Entonces son los aritenoides moviéndose, ¿sí? Con las cuerdas vocales. ¿Y esto acá anterior qué es donde se insertan las cuerdas vocales? ¿Qué cartílago es? Tiroides, ángulo entrante, cartílago tiroides. Y fíjense cómo se distinguen bien, ¿sí? Las verdaderas y las falsas. Falsas y las inferiores son las verdaderas. ¿Sí? Entramos nuevamente a la tráquea. ¿Sí? Bien. Esto en vivo no se mueve tanto. Bien. ¿Qué pasa si yo entro acá con una pinza, ¿sí? Y sin querer saqué una partecita de la membranosa traqueal? Yo estoy con una pincita por ahí, viene uno atrás, me empuja. Me la clavo en la membranosa traqueal. ¿Qué pasa? El esófago, recuerden que están en íntimo contacto, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la relación posterior de la tráquea? El esófago.
Bien, primer espolón entonces, ¿cuál era? La carina. Bien. Fíjense en que anterior es todo cartílago de la tráquea y posterior es todo membranoso. ¿Sí? Membrano muscular. ¿Sí? Lo anterior es bien rígido y el posterior se va moviendo con los movimientos respiratorios del paciente. Ahí volví a salir a la laringe, volvimos a salir, bueno, se está yendo a la derecha. ¿Sí? Fíjense el movimiento de las cuerdas. ¿Sí? Por ahí también se hacen las intubaciones. ¿Sí? Cuando intuban a un paciente, con la laringoscopía, uno lo que ve es esto, así tal cual. Si uno se mete por acá abajo, si hacemos que el paciente trague, entramos directamente en el esófago. ¿Sí? Bien, esa es la del paciente. ¿Entendieron? ¿Sí? Bien. Bueno, esto es una cirugía que se hace por lo que se llama videotoracoscopía. ¿Sí? El paciente está totalmente dormido, ¿sí? Se hace una intubación selectiva, ¿qué quiere decir? Que se le da aire, ¿sí?, al pulmón que no se está operando, o sea, el contralateral. El que se opera se colapsa. ¿Sí? El anestesiólogo lo colapsa totalmente. ¿Para qué? Para poder ver bien el mediastino. Si yo tengo el pulmón, va a ser imposible ver bien el mediastino, porque va a estar todo el tiempo insuflándose. Entonces, es una cirugía llamada videotoracoscopía, que se entra con incisiones mínimas, ¿sí?, al tórax, se pone una camarita y vemos todo esto que vamos a ver a continuación. Bueno, primero que nada, esto que ustedes ven acá va a ser lo que es pleura parietal. ¿Sí? Y esto que vamos a empezar a ver acá va a ser pleura mediastínica y parte del pericardio. ¿Sí? Ahí vamos a ir viendo qué es. ¿Sí? Ustedes se van a dar cuenta. Entonces ahí estamos abriendo la pleura mediastínica. Fíjense cómo se ve la pleura, ¿no? Todo esto es pleura. Y esto también. Eso que late allá abajo, que es el corazón. Bien. A ver. Les voy a dar una pista. ¿Sí? Este mediastino estamos entrando del lado derecho. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vamos a hacer una resección pulmonar derecha. ¿Qué estructura vascular muy importante tenemos del lado derecho? La vena cava superior. Esta es la vena cava superior. ¿Sí? Fíjense, esto que se ve acá, blanco que baja, eso es el nervio frénico. Y esta estructura que desemboca en la cara posterior, delimitando el hilio pulmonar derecho, ¿qué puede ser? La vena ácidos. ¿Sí? ¿Bien? ¿Lo identificaron bien? Entonces ahí lo que estamos haciendo es ingresar al hilio pulmonar derecho. Anterior tenemos corazón. Eso es una gasita que nunca tiene que quedar adentro. Todo eso es toda esa parte del pulmón que se va a resecar. Hay sangre, hay coágulos. ¿Qué puede ser esto? O esto. Todo esto.
Acá está el corazón, miren. Todo esto es pulmón. ¿Ven? Pulmón. Acá se ve bien el pulmón con un poco de aire, ¿sí? Pulmón normal. Eso es pulmón. Acá está el pericardio. Sangre. Acá está ligado parte, ¿sí?, del sistema arterial. Este que late, que es arterial. Arterial. Arteria pulmonar. Se ve rojito porque hay sangre. ¿Sí? Entonces, pleura parietal. Acá se ven algunas de las venas intercostales. Esto que se ve acá blanco es una costilla. Pulmón. Y acá pericardio. Allá atrás. Todo pulmón. Una gasita. Por acá vienen los espacios intercostales, ¿sí? Y esto es la pleura parietal. ¿Cuál es el objetivo de qué? Este paciente tenía un cáncer de pulmón, había que hacerle, no está todo completo, pero creo que le hacíamos una lobectomía superior. Sacamos parte del pulmón, el lóbulo superior. Que cuando hay un cáncer de pulmón lo tiene que sacar, ¿sí?, todo el área con toda su anatomía, ¿sí? Toda la irrigación, el drenaje venoso, todo el lóbulo completo se saca, con su drenaje linfático correspondiente. Depende si uno recién empieza a hacer, si uno está aprendiendo, si uno ya hizo muchos. En general 2 horas. A veces puede ser mucho más, dependiendo de la gravedad, dependiendo del caso clínico, dependiendo si el tumor está adherido a otras tipos de estructura. A veces hay que resecar también parte de costilla. Entonces depende de cada caso. Bueno, la gasita ya la saben identificar bien. Esto es una pincita, así que esto es como jugar a los videojuegos, ¿viste? Mi adolescencia me entrenó un poco, te digo. Como jugar a los videojuegos con más cuidado, ¿no? Esta es la misma operación. Esta es la misma operación, sí. Entonces, esto es pulmón, ¿sí? No se ve también como la compra. Bien. Entonces, vena cava, ¿sí? Superior. Ácidos. Bajando acá, pegadito, el frénico, ¿sí? Y acá estamos incidiendo en la que dijimos que era la fosa de Albanese, que es el ilio pulmonar derecho. ¿Sí? Fíjense cómo se ve ahí el frénico bien que baja, sigue para allá.
Y esto acá es la aurícula derecha. ¿Sí? Aurícula derecha. Todo esto que ustedes ven acá es el pericardio, ¿sí? Adentro está el corazón. Esto de acá es pleura parietal. Acá creo que pasa una de las subclavias de la vena. Bueno, ahí estamos sacando un par. Ya van a llegar a esto, pero para llegar a esto tienen que conocer muy bien la anatomía, que es la base de todo. La anatomía y la fisiología. Bien, creo que había uno, entonces, todo esto que ustedes ven acá, ¿sí? Este espacio que está comprendido entre lo que sería pleura parietal y pleura visceral, ¿sí? Que es el espacio pleural, ¿sí? Normalmente hay líquidos. Bien. Fíjense la diferencia entre la pleura parietal, ¿sí? Si yo me paro acá, le puedo arrancar la pleura parietal. Fíjense lo que es la pleura visceral. Ahora la vamos a ver. Cuando veamos algo de pulmón. Ahí está disecando la vena y la arteria subclaviana. Ahí se abrió la pleura mediastínica. Costilla. Todo por dentro. Vamos a encontrar. Ahí se ve una arteria y la vena. Ahí se ve mejor, ¿ven? Y ahí nos estamos metiendo ¿por dónde? ¿Qué hay acá superior? En el vértice, la abertura torácica superior. El opérculo torácico. ¿Sí? Opérculo torácico. Abertura torácica superior. ¿Sí? El ápice. ¿Sí? Y el límite superior del mediastino. Miren, todo esto que estamos levantando acá, todo esto es pleura mediastínica. ¿Sí? Y había uno, ahí estamos cortando, quemando. Hay uno donde se ve bien el pulmón. Claro. Este es patológico, bueno. Ahí se ve, sí, un poco más insuflado, no tan colapsado el pulmón. Todo esto es pleura parietal, ¿sí? Todo esto que se ve así blanco anacarado no es normal, es fibrina. Este paciente es un paciente que tiene una patología oncológica, ¿sí? Eso no es normal. Tiene derrame, ¿sí? Esto que ustedes ven acá, a ver.
Bueno, ahí estamos haciendo hemostasia porque ahí está sangrando. Entonces pleura parietal, ¿sí? ¿Qué hay debajo de la pleura parietal? ¿Con qué nos encontramos? ¿Eh? ¿Ya? La otra pleura está bordeando todo lo que es el pulmón, que es la visceral. Si nosotros entramos por la pleura parietal, ¿qué fase vamos a tener en tórax? Endotorácica. Miren, esto, ven, por acá vienen las costillas y estos son todos los espacios intercostales, ¿sí? Con su paquete. Y les quiero mostrar la diferencia entre la pleura parietal. Bueno, esto es patológico, pero esta partecita del pulmón, esto que ven, ¿sí? Eso es pulmón que es sano. Todo eso es la pleura visceral, ¿sí? La pleura está estrechamente adherida, ¿sí? Al pulmón. O sea, si uno dice, bueno, a ver, sacale al pulmón toda la pleura visceral, es sumamente difícil, o sea, en realidad te llevas pulmón, ¿sí? Porque están íntimamente adheridas, a no ser que haya algún proceso inflamatorio, que sea algún tipo de cáscara o pil, que ahí uno sí la puede extender. Sí, este es un paciente oncológico. Todo esto es una siembra por un cáncer de mama. Una siembra por un cáncer de mama. Tiene metástasis, ¿sí? O sea, tiene una enfermedad avanzada con células neoplásicas en la pleura. Cuando aparece en la pleura producen constantemente líquido, entonces el paciente vive con líquido, el líquido comprime el pulmón, le cuesta respirar, empieza con disnea, con dificultad respiratoria. Bien, esto es pulmón normal con pleura visceral. ¿Sí? Así se ve normalmente el pulmón. Todos los espacios intercostales, miren la costilla, ¿sí? Tapizada por la pleura parietal. Eso es todo oncológico. Sí, me he dado cuenta que no firmamos ninguna normal, ¿no? Siempre hagamos todas las patologías. Pero se entiende, ¿no? El espacio pleural, ¿sí? Acá está colapsado el pulmón, si no, uno entra ahí, está todo insuflado, no puedes ver nada, no lo ves así, ¿sí? No, esto que ven acá son las cisuras. ¿Vieron que está como separadito? Porque en el medio están las cisuras que las van dividiendo en los lóbulos, ¿sí? Por eso parece que fuesen tan separados, ¿sí? Por las cisuras, que a veces son completas y dividen totalmente los lóbulos y a veces son incompletas. Bueno, esto ven es sangre, eso no es normal, ¿sí? Y ahí se está metiendo, ven que se ve todo borroso, es porque estamos introduciendo talco, ¿sí? Con eso hacemos que las dos pleuras, la visceral y la parietal, se peguen. Entonces no tenemos más espacio pleural. Entonces no hay más espacio pleural y no se forma más líquido patológico. Entonces le alivia la sintomatología al paciente. Bien. Y eso es todo. No se alarmen porque este es el tema más fácil.